Jaime Flores es un rostro conocido, tiene una responsabilidad muy grande en este momento. Es portavoz de la campaña del candidato Trump de cara a las elecciones de este año 2024. Tiene una larga trayectoria de apego a los conservadores, a los republicanos, a este tipo de mensajes que compartimos frecuentemente con nuestra audiencia. Un gustazo que hayas aceptado la invitación, Jaime, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Es un placer estar aquí con tu audiencia. Esta es una oportunidad maravillosa para transmitir nuestro mensaje. ¿Quién es Jaime Flores? A ver, Jaime Flores es fundamentalmente un hombre de radio. He tenido el privilegio de estar detrás de un micrófono la mayor parte de mi vida, aquí en el sur de la Florida, en la WQA, en Radio Caracol, en Actualidad 1040, en fin, toda una serie de estaciones. También fui director de Radio Guado en Nueva York. Trabajé con cadenas de televisión y de radio en mi país de origen, que es Colombia. Y un día se me apareció la oportunidad de trabajar manejando comunicaciones en campañas políticas de la mano del entonces gobernador Rick Scott, para quien trabajé en su campaña de reelección en esto de las comunicaciones en español. Nos fue muy bien, ganamos. Me llevó a trabajar con él a Tallahassee. Fui director de comunicaciones del DVPR, del Departamento de Regulación Profesional y de Negocios. Regresé a Miami para representar al gobernador en estos 6 condados del sur del estado, hasta que él decidió ser candidato al Senado y volvió a llamarme para que le manejara de nuevo sus comunicaciones en español, y volvió a irnos muy bien. Trabajé con él después de su victoria ya como senador en su oficina aquí en el sur de la Florida, hasta que un día me llamaron del Comité Nacional Republicano y me ofrecieron la dirección hispana de comunicaciones del partido en el que he militado toda mi vida en los Estados Unidos, y se unieron varias cosas que son muy significativas para mí. Yo soy republicano, soy hispano y soy comunicador. Que me ofrezcan la dirección de comunicaciones hispanas del partido en el que milito, pues fue una oportunidad gloriosa. No podía soñar con nada mejor, y aquí estoy ya hace más de 3 años. ¿Trabajaste en un Comité Nacional Republicano con Ronna McDaniels? Sí, señor. ¿Cómo te fue? Muy bien, maravillosamente bien. Guardo un recuerdo maravilloso de una mujer que cree firmemente en el partido, que ejerció un trabajo fundamental para unir algunas facciones que estaban divididas, para recaudar fondos en grandes cantidades. Tuvo que enfrentar serias dificultades. Una larga data tuvo, no es frecuente durar tanto. Se religió 3 veces Exacto. Y tenía un especial concepto de la comunidad hispana. Hicimos varias entrevistas con ella. Quiso aprender español, le enseñamos un poquito. Tiene algo de herencia hispana, ¿no? Porque su abuelo era de origen mexicano, pero nos quería muchísimo, nos quiere muchísimo la señora Ronna McDaniel a los hispanos. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero lo que se habla en términos de comunicación en una campaña política, hay gente que cree que uno no se lo tiene que tomar tan a pecho, porque una cosa es lo que dice el político en campaña y otro es lo que ocurre después. Tú que has manejado tanto este tema, clarifícame, ¿cuánto hay de verdad en esta afirmación? No hay mucho, no hay mucho. Yo he tenido la suerte de conocer políticos de cerca. Y primero, no es con frecuencia que los políticos se hacen a la tarea de mostrar una imagen distinta de lo que realmente son. Son con frecuencia los medios de comunicación los que se dan a la tarea de proyectar una imagen diferente del candidato. Yo les puedo decir a ciencia cierta, quien tenga la oportunidad de conocer a un hombre como Donald Trump termina enamorándose del personaje, termina apreciándolo. Hay una medida que a mí no me falla nunca, y es cómo un líder trata a la gente que lo rodea, a sus asesores, a sus asistentes más cercanos. Y Donald Trump se caracteriza por eso. Donald Trump trata muy bien a su chofer, trata muy bien a su empleada, trata muy bien a su secretaria, a su asistente, a diferencia de otros políticos que no son tanto. Pero ahí mide uno las personas. Yo, por ejemplo, trabajé con el senador Rick Scott por más de 5 años. Nunca lo vi de mal humor, nunca lo vi levantarle la voz a nadie. Lo vi siempre preocupado por los asuntos personales de todo el mundo. Tuvimos que ir 2 o 3 veces a resolver problemas creados por huracanes durante el tiempo que trabajé con él, y a él le preocupaba para nada su casa. No quería ni saber qué había pasado en su casa. Ya alguien se encargará de eso. Él estaba pendiente 100% de tratar de resolver los problemas de los demás que él pudiera resolver. Hay mucha gente que dice constantemente, a mí me lo dicen en la radio, en la mañana, con llamadas, con conversaciones, hay muchos televidentes que me lo dicen acá también en la televisión, dicen mucho, y es preocupante porque suena mucho, el Partido Republicano está con los brazos cruzados,
el Partido Republicano no está haciendo lo que le toca en torno a todos los procesos judiciales que están abiertos en contra del candidato Trump. Los representantes republicanos se han demorado demasiado a la hora de tomar partido, de tomar acción, de manifestarse contra todos estos asuntos. ¿Qué le dirías tú a todas esas personas que sostienen este argumento? A ver, José Luis, el hecho de que no se enteren ellos no significa que nosotros no los estemos haciendo. Nosotros estamos haciendo una cantidad enorme de cosas. Le dedicamos todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo, un verdadero ejército de personas en los distintos flancos del partido a hacer lo que nos corresponde hacer. Lo que pasa es que estamos rodeados por unos medios de comunicación que no tienen ningún interés en transmitir nuestro mensaje, que están completamente sesgados, que simplemente se dedicaron a servir de caja de resonancia de la narrativa de esta administración y del Partido Demócrata. Pero, por ejemplo, en lo que estamos haciendo nosotros en materia de integridad electoral, que es algo que le preocupa muchísimo a la gente, porque todavía hay una cantidad significativa de personas que creen, y me incluyo ahí, que las cosas que sucedieron en las elecciones del 2020 todavía no las tenemos muy claras. Nosotros estamos haciendo un trabajo enorme para garantizar que vamos a proteger el voto de todos en las elecciones del 2024. Vamos a tener más de 100,000 personas trabajando en esas elecciones. Vamos a tener abogados voluntarios y contratados en los 50 estados. Hemos salido a defender los intereses de la integridad electoral en más de 80 casos en diferentes estados de la Unión para evitar que nos metan goles en la legislación, que no se apliquen las normas que están vigentes. Han querido meternos, por ejemplo, que los no ciudadanos puedan votar. 900,000 habían sido aprobados para votar en el estado de Nueva York. Entramos con un proceso y tumbamos eso. En materia de integridad electoral estamos haciendo eso. La defensa del presidente la estamos adelantando hasta donde podemos. El presidente tiene un equipo maravilloso de asesores legales que han producido excelentes resultados. Lo que sucedió en Nueva York la semana pasada hubiera podido haber sido muchísimo peor si no hubiera sido por el desempeño de esos abogados que dejaron todo muy claro y a puerta ya de que en cuanto se presente una aplicación, primero se tumbe la posibilidad de que condenen al presidente a cualquier cosa, pero además esa apelación pueda salir airosa. De manera que estamos haciendo lo que podemos hacer con los recursos que tenemos, con las libertades que tenemos, pero sobre todo en un escenario que nos es completamente adverso. Las legislaturas estatales han jugado un paso decisivo en este término. Cuando llegan las elecciones, la gente comienza a detenerse en cualquier irregularidad de una legislatura estatal. Pero tenemos muchas veces el hábito de que nos acordamos del santo cuando truena. Y volvemos a retomar esta conversación cuando las elecciones están a las puertas. En el caso de los estados presuntamente indecisos, que por cierto Trump los está ganando todos según el promedio de las encuestas nacionales, ¿cuál es el escenario que más preocupa por lo que se ha legislado estatalmente? A ver, yo no creo que haya un escenario en particular que nos preocupe más que, por ejemplo, el caso de Pensilvania. Pensilvania es un estado donde, primero, la legislatura no nos ayuda mucho. Pensilvania fue un estado que arrojó muchísimas dudas en el proceso electoral del año 2020. Lo mismo que Arizona, que en esta oportunidad es un estado pendular, pero en el que, por fortuna, nuestra diferencia es mucho más grande. Creo que estamos cerca de 6 puntos de ventaja, muy por encima del margen de error. A ver, esos estados, a ver si la memoria no me falla, son Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte y Georgia. Exacto. Pensilvania podría ser uno también. No veo, existe una posibilidad de que ganemos Pensilvania, como existe una posibilidad de que ganemos Washington, el estado de Washington arriba en el Pacífico Norte, como existe una posibilidad de que lleguemos más cerca en Nueva York de lo que nunca antes hemos estado. De manera que estamos atacando en todos esos estados, particularmente obviamente en los pendulares, que es donde si las cosas se dieran como están hoy las encuestas, ya estaríamos ganando el colegio electoral por una ventaja de más de 70 votos. De manera que ahí estamos muy bien. Eso no quiere decir que hayamos ganado. A veces cuando insistimos mucho en que estamos muy bien en las encuestas, la gente se confía demasiado y dice ya no hace falta que yo salga a votar, y en esta oportunidad más que nunca vamos a necesitar de todos los votos. Ya el presidente lo ha dicho, la única manera de garantizar que no nos hagan fraude es que tengamos una diferencia tan masiva que sea completamente imposible esconderla. ¿Vuelve a asustar el estado de Georgia? A ver, el estado de Georgia, creo que nosotros tenemos una ventaja enorme, José Luis, que es que en cualquier lugar, cualquier estado de los 50, a cualquier persona, de cualquier origen étnico, de cualquier edad, si tú le haces la simple pregunta, ¿estaba usted mejor en el gobierno anterior de lo que está ahora? La respuesta va a ser por encima del 95%, no, yo estaba mejor antes de lo que estoy ahora.
Yo estaba mucho mejor durante la administración Trump de lo que estoy ahora durante la administración Biden. Y eso va a ser decisivo. Yo no creo que el hecho, por ejemplo, el aborto, me parece que no va a ser tan importante como los demócratas creen. Me parece que esto mismo de los juicios contra Trump, la mayoría de los estadounidenses se han dado cuenta ya de que esto es una cacería de brujas, como el mismo presidente lo dice, y que esto tiene motivaciones puramente políticas. De manera que yo no creo que esto vaya a incidir muchísimo. La economía, en cambio, sí. La frontera también. Porque la gente acusa, por ejemplo, al presidente Trump y a los republicanos de que somos antiinmigrantes. Nosotros no somos antiinmigrantes. Yo soy inmigrante, estoy muy orgulloso de serlo. Y mucha gente que trabaja conmigo en mi partido es inmigrante también. Nosotros no somos contra los inmigrantes, nosotros somos contra la ilegalidad. Nosotros somos contra el caos con que se ha venido manejando la entrada de personas a este país. Porque además, con esa entrada irrestricta, ilimitada de personas que no sabemos de dónde vienen, ni quiénes son, ni a qué vinieron, quienes nos vamos a ver más directamente perjudicados vamos a ser nosotros. Esa gente que está llegando viene detrás de nuestros puestos de trabajo, viene detrás de los cupos de nuestros hijos en las escuelas, viene detrás de nuestras posibilidades de vivienda asequible, viene detrás de nuestra salud, de nuestras camas en los hospitales. Esa gente va a ser un perjuicio fundamentalmente para nosotros, que nos hemos esforzado aquí por años para poder alcanzar nuestro sueño americano, y ellos se van a convertir en un obstáculo contra eso. De manera que alguien salga a protegernos a nosotros de eso, es algo que los hispanos, que los inmigrantes agradecen muchísimo, y ahí están los números para demostrarlo. Tus colegas en comunicaciones, solo que de la parte de la izquierda liberal, están diciendo claramente que el decir tantas veces Trump convicto no ayuda para nada a Biden. ¿Cómo lo ves? Yo les voy a recordar un nombre, Nelson Mandela. Si a Nelson Mandela le hubiera arruinado su popularidad el hecho de que el apartheid sudafricano lo llevara preso y lo mantuviera preso los años que lo mantuvo preso, la historia de Sudáfrica sería completamente distinta. Sudáfrica se liberó del apartheid gracias a Nelson Mandela, que ellos sacaron de la cárcel y convirtieron en el presidente de Sudáfrica. Si el hecho de ser condenado por un régimen apátrida, que es lo que lamentablemente tenemos en este país, fuera una condena en términos de opinión pública, el señor Lech Wałęsa no hubiera sacado a Solidaridad y no hubiera salido Polonia del yugo soviético como efectivamente salió. De manera que el problema de los demócratas es que no leen historia. El problema de los demócratas es que tampoco aprenden de sus propias experiencias. Si para algo ha servido todo esto que han hecho ellos en términos de ataques contra Donald Trump, es para aumentarle su popularidad, sus resultados en las encuestas y las recaudaciones de su campaña. Que hablan solas. Solas. Además, mira cómo son las cosas, y la justicia de Dios es infalible. Le cerraron su cuenta de Twitter porque consideraban que no era lo apropiado, porque no les convenía. Vamos a hablar claro. Él se vio en la obligación de abrir su propia plataforma de medios sociales. ¿Cuánto vale la red Truth Social hoy? ¿Cuánto dinero se ganó el presidente Trump por verse forzado a crear su propia plataforma de comunicación después de que le cerraron la que todos seguimos usando? Ahí lo tienen. Mientras más tratan de destruirlo, más se fortalece. Es tremendo que se confunda lo moral, lo amoral o lo inmoral con lo ilegal. Es como que no leen no solo historia, tampoco gramática, Jaime. Además, es que yo creo que ni siquiera entienden el significado de esas palabras. A mí me preguntan con frecuencia en qué se diferencian los republicanos de los demócratas. Yo digo, es muy sencillo. Los demócratas están dispuestos a hacer cualquier cosa que le convenga a su partido y a sus candidatos, independientemente de que sea la destrucción del país. Los republicanos, en cambio, estamos dispuestos a hacer, inclusive a sacrificar nuestro partido, nuestros candidatos, nuestros líderes, si lo que estamos haciendo le conviene a los Estados Unidos. Entonces la gente nos dice, ¿por qué hacen ustedes todas esas cosas que hacen en la Cámara de Representantes? Hombre, porque nuestros representantes no le obedecen al partido, le obedecen a sus votantes en sus distritos. Y si en un distrito en particular hay interés en que, pues, hombre, no nos gastemos tanto dinero en Ucrania porque necesitamos resolver primero los problemas domésticos, etcétera, ese representante, ese congresista republicano lleva ese mensaje al Congreso, aunque no le convenga al partido, porque en realidad le conviene al país y le conviene a todas esas personas que votan por ese congresista. La palabra unanimidad apesta en el Congreso republicano.
Sí, bueno, es que... ¿De dónde viene esa palabra? A ver, hay otra diferencia, José Luis, que es clarísima. La gente dice es que el Partido Republicano es un partido dividido, ¿no? Sí, yo les puedo mostrar un ejemplo clarísimo de un partido monolítico, el Partido Comunista de Cuba, ¿no? El Partido Socialista Unido de Venezuela o el Partido Comunista de Corea del Norte. Son partidos muy sólidos, son partidos monolíticos, son partidos donde uno piensa y los demás siguen. A mí me enorgullece ser parte de un partido donde yo tengo el derecho a no estar de acuerdo con mis líderes y a expresar mi punto de vista cuando sea conveniente y que sean las mayorías entonces las que decidan. Pero yo no voy a ir detrás del pensamiento de uno solo simplemente porque tenemos el mismo o militamos en el mismo partido. ¿Qué va a pasar en esta etapa última de la campaña del candidato Trump de cara a las elecciones de noviembre? Veremos a un Trump por todo el país, haciendo lo que ha venido haciendo, lo que hizo en New Jersey, con más de 100,000 personas en un parque, lo que hizo en el Bronx, que fue absolutamente apoteósico, reunió gente de diferentes estratos sociales, de diferentes orígenes étnicos, de diferentes edades, de diferentes razas, colores de piel, en fin, ahí estaba el país entero metido en ese evento en el Bronx. Eso lo vamos a repetir por todo el país, vamos a tener uno este domingo en Las Vegas, vamos a tener otros en todas las diferentes puntos cardenales de la geografía nacional, porque además si hay una ventaja de lo que sucedió el jueves pasado es que el presidente recuperó la libertad de seguir haciendo campaña, que era algo que los demócratas, una de las razones por las que han montado toda esta payasada del juicio de Trump en Nueva York es justamente para inhabilitarlo a él como candidato, para que no pudiera estar haciendo lo que ya comenzó de nuevo a hacer. Así que vamos a ver a Trump por todas partes, vamos a tener una convención gloriosa, vamos a tener un debate que para mí, yo quiero usar una frase de la gente de mi país, que es: eso va a ser pelea de tigre con burro amarrado. Vamos a ver a un presidente Trump en pleno uso de sus facultades mentales, diciendo lo que tiene que decir, preguntándole al presidente Biden lo que tiene que responder y no ha respondido, mientras que Biden lo único que va a poder hacer es llamarlo convicto, cuando sabe que la mayoría del país, o tal vez no lo sepa, porque como están las cosas, yo creo que Biden sabe hoy muy pocas cosas de lo que está pasando a su alrededor, pero la mayoría de la opinión pública americana sabe que esto es un montaje y que el presidente Trump va a salir airoso de la apelación en cuanto tenga la oportunidad de presentarla. ¿Serán debates llenos de restricciones como para favorecer un tanto a Biden, sin público, con una emotividad más en el piso? ¿Cómo lo ves? A ver, le interesa tan poco el público al presidente Biden que decidió hacerlo por CNN, ¿no? Ahí queda todo marcado. Veremos, yo no tengo mucha confianza en que haya imparcialidad ahí, pero es que el presidente Trump además nos ha acostumbrado a que no necesita ninguna de esas cosas, él no necesita que lo ayuden. La gente se queja, la gente dice que la retórica del presidente Trump es esto, que es aquello. Yo por el contrario creo que una de las razones por las que el presidente Trump ha sido tan popular y le gusta tanto a la gente es que el presidente Trump le dice al pan pan y al vino vino, las cosas como son. La gente está cansada de eso de la corrección política, de eso que nos estén diciendo mentiras. La gente está cansada de que desde la Casa Blanca nos digan que no hay inflación. Si la gente tiene que ir al supermercado todos los días a comprar las cosas y sabe que han aumentado cerca de 20% en estos 3 años. La gente está cansada de que nos digan que la frontera está controlada, que no hay ningún problema, que no hay ninguna crisis en la frontera. Y lo que vemos, basta encender un televisor por la noche y ver las hordas de inmigrantes indocumentados. Además, nos decía alguien de Aduanas y Protección de Fronteras que el 80% de la gente que está cruzando la frontera no habla español. O sea que ese no es un asunto de nuestros hermanos, vecinos centroamericanos o mexicanos que han sido bienvenidos en este país desde siempre. Eso es un asunto de gente que está llegando de todas las latitudes, que está pagando una cantidad de dinero para poder cruzar la frontera, que está enriqueciendo a las bandas de traficantes de seres humanos con la complicidad de esta administración. Es algo impresionante que todo esto esté ocurriendo con una parsimonia aplastante. Sí, como un gobierno federal que parece que no está enterado de lo que ocurre. Porque además, José Luis, se hizo cool, que cualquier cosa que pudiera perjudicar a Trump valía. Lo podemos hacer, lo podemos emplear. Y hemos perdido en ese proceso una cantidad enorme de cosas. Hemos perdido la justicia, quedó demostrado la semana pasada en Nueva York. Hemos perdido las costumbres políticas que teníamos desde que la señora Hillary Clinton decidió que el día de la elección de Donald Trump en el año 2016, "He's not my president", y se dio el lujo de salir a decir que era una elección ilegítima.
Cuando nosotros hacemos algo parecido, protestando el 6 de enero, entonces nosotros estamos armando una insurrección. Pero cuando ellos lo han hecho repetidamente a lo largo de todos estos años, no tiene absolutamente nada de malo. Pero otra cosa que también es mucho más grave, que es que perdimos la credibilidad en los medios de comunicación. Si uno agarra un ejemplar del New York Times, y eso da vergüenza, eso da pena. Eso no es nada de lo que fue en su momento, cuando los medios de comunicación, hoy en día, uno ve un canal de televisión, le presentan unas noticias, pasa a ver el otro, le presentan las mismas noticias y uno termina convencido de que están hablando de dos países distintos. Ya no podemos creer en los medios de comunicación. Yo a veces leo la noticia y tengo que ir arriba a ver en qué medio la publicaron para ver si la puedo creer o no. Nosotros tenemos que volver a recuperar la credibilidad en nuestra justicia, en nuestro gobierno, en nuestros medios de comunicación, en nosotros mismos. Tenemos que recuperar las costumbres políticas si es que queremos volver a ser grandes otra vez, como nos lo ha propuesto el presidente Trump. ¿Qué le dirías a los votantes de Trump, a los votantes en sentido general, que están diciendo que el regreso de Trump a la Casa Blanca sería una expresión revanchista, una expresión de venganza como respuesta a todo este daño que le han hecho? A ver, yo no creo que sea una cuestión de venganza. El presidente no tiene ningún interés en eso. El presidente además sabe que llega por 4 años y que en 4 años tiene que dejar un legado importante. El presidente sabe que hay muchas cosas por recuperar en este país de gran envergadura, empezando por la economía, la frontera, la soberanía del país, que se ha llenado de gente de todas partes, la lucha contra la delincuencia en las principales ciudades. Yo lo que sí creo que es importante, y seguramente nuestros adversarios van a llamar eso de venganza, pero yo sí creo que es importante que se recupere la justicia. Es decir, un juez no puede hacer lo que hizo el juez Merchan, que ha debido inhabilitarse desde el comienzo. No podemos seguir haciendo lo que ha venido haciendo el Departamento de Justicia, el FBI, escondiendo el computador del hijo del presidente. Hicieron 2 impeachments basados en testimonios falsos, en montajes armados por la campaña de la señora Clinton y por el Partido Demócrata. Todo eso, yo creo que la opinión pública en los Estados Unidos merece que se esclarezca qué fue lo que sucedió, como merece que se esclarezca en detalle lo que sucedió también en las elecciones del 2020, independientemente de que ya pues Biden ocupó la presidencia la mayor parte del tiempo y no podemos revertir esa realidad. Pero sí es muy importante que sepamos cómo fue que sucedieron las cosas. Entre otras, mira, hay tantas cosas extrañas sucediendo que ahora que está prestando sus declaraciones el señor Anthony Fauci ante la Cámara de Representantes, estamos descubriendo una cantidad de cosas sobre el COVID que ya sospechábamos, pero que el gobierno se prestó para esconder y que pudieron habernos perjudicado seriamente a todos. Muchas vidas pudieron haberse salvado si esa información y si esas decisiones que se tomaron con base en esa información falsa no se hubieran tomado. Como decimos aquí todos los días, solo la verdad nos hará libres. Sí, señor. Eso es lo más importante. Sí, señor. Mucho éxito en esta nueva responsabilidad. Lo que te espera de trabajo es arduo, pero estamos agradecidos y contentos de saber que estás haciendo lo que te toca y que estás desempeñando un papel formidable como portavoz del hombre más polémico, del hombre que a la hora de hablar por él, con él o sobre él, se abren muchos caminos distintos, porque bueno, es bien complejo. Solo te puedo decir algo. Es mucho más fácil ser portavoz de un hombre de tantas ideas y acciones que ser portavoz de un mudo que no le quiere dar la cara a la opinión pública. Te pudo haber tocado una tarea peor, pero afortunadamente estás en el lado de la justicia. Estoy plenamente convencido de eso y estoy del lado correcto de la historia también, completamente convencido. Gracias, Jaime, por tu tiempo. Gracias a ti, José Luis, por la oportunidad.